Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de 180 grados El Desafío. Como saben, venimos haciendo un especial de episodios durante el mes de marzo que hemos denominado En Honor a la Mujer. Estuvimos conversando en el episodio anterior con una gran mujer, la pastora María Elena. De cariño, ustedes escucharán que le diremos Mari durante este episodio, quien nos ha conducido por todas las mujeres que jugaron un papel importante en el ministerio de Jesús y cómo Jesús aprovechó cada encuentro con ellas para enviarnos un mensaje trascendente e importante. Así que no siendo más, de nuevo le doy la bienvenida a la pastora María Elena y continuamos con Mujeres en el Ministerio de Jesús. Comencemos. Y hablando de grandes mujeres, Mari, hay una mujer que a mí en la Biblia siempre me ha impresionado. Yo digo que las mujeres siempre nos han dado las muestras de fe más grandes, de valentía. Y es aquella mujer que se atrevió a tocar a Jesús. ¿Te acuerdas de aquella mujer que tenía un flujo de sangre y había gastado todo su dinero en médicos y ya se había quedado pobre y seguía enferma? Y llega y toca a Jesús en medio de la multitud y apenas lo toca, porque ella había dicho, si solo tocare el borde de su manto seré sana, y cuando ella lo toca así, efectivamente recibe la sanidad. El Señor detiene a todo el mundo, porque nos dice la Biblia que iba una multitud impresionante. Y el Señor detiene a todos, además porque iban a ir a orar por la hija de, creo que era Jairo, de Jairo, y detiene a todo el mundo y dice, esperen, no nos movemos más, sabiendo que había una urgencia, dice, no nos movemos más hasta que no me digan quién me tocó. Y los discípulos le dicen, Señor, pero es que estamos en medio de una multitud, todo el mundo te aprieta, ¿cómo así que alguien te tocó? Y Jesús le dice, sentí que poder salió de mí. No solamente estaba siendo apretado, sino que alguien lo había tocado con propósito. Y entonces la mujer termina saliendo y diciendo, bueno, fui yo, y explicando que tenía un flujo de sangre, y el Señor confirma el milagro en la mujer, le perdona sus pecados, que también causó esto mucha polémica entre todos los religiosos, y sana a aquella mujer, y la mujer sale libre y con su milagro, ¿no? Imagínate que en ese tiempo las mujeres eran consideradas impuras cuando tenían su periodo menstrual. Así que ellas no podían, si antes no podían acercarse a los hombres, pues en ese momento menos. Y si eso llegase a ocurrir, la mujer entraba a un periodo de purificación, era un ritual que ellos practicaban de purificación, y ella no podía volver al templo hasta que pasara por ese periodo de purificación. Así que el Señor rompe también con este esquema, con este argumento tan tremendo, cuando el Señor ahí delante toda la multitud reconoce la fe que hay en ella, reconoce su estado, y el Señor declara lo que hizo su fe, ¿verdad? Y cómo el Señor a través de ese pequeño toque puede manifestarse de esa manera tan poderosa sobre la vida de esta mujer. Y a mí me impresiona que Jesús, o sea, ¿por qué Jesús no se hizo el de la vista gorda? Por decirlo acá, perdónenme mi lenguaje tan vulgar, pero ¿por qué Jesús no se hizo el de la vista gorda? Alguien me tocó, alguien sanó, yo lo sé, para mis adentros, pero Jesús detener, o sea, es que yo me imagino en la escena, no, bueno, no nos movemos de acá, alguien nos está esperando que está gravemente, casi que entre la vida y la muerte, porque sabemos que estando en eso llegó un sirviente y le dijo, no, ya no molestes a Jesús porque ya tu hija murió. Pero Jesús detiene toda esa multitud para que saliera a la luz quién lo había tocado. Y a mí eso siempre me ha causado curiosidad, porque lo que decías ahora, las mujeres cuando tenían su periodo, y esta mujer que tenía una enfermedad, pues era considerada inmunda. Si no podía escuchar la enseñanza de un maestro ni acercarse al templo, imagínate la estigmatización que hubiese tenido por tocar a Jesús, por meterse en esa multitud y tocar a un gran maestro como era considerado Jesús en ese momento, si Jesús no exalta su actitud y no la coloca como ejemplo delante de todos. A mí me impactan las imágenes que ilustran esta historia, porque uno siempre ve a la mujer como en el piso, como muy tendida, y me imagino yo que con la punta de los dedos tratando de tocar al Señor, porque tuvo que haberse incluido en medio de los varones que lo estaban rodeando para poder acercarse a Él sin que fuera tan notoria su presencia. Y entonces uno dice, ¿cómo el Señor no deja pasar de alto este caso? Y es precisamente eso, era para decir, no hay necesidad de excluirlas, no hay necesidad de alejarlas, están cercanas, se les puede tener en cuenta, se les puede perdonar,
y cómo el Señor de esa manera tan hermosa la restaura de semejante situación durante tantos años de su vida y le devuelve la vida. Es que no solamente fue sanarla, le devolvió la vida a esta mujer. Y es que yo siempre he pensado que la fe tiene que ir acompañada de valentía. Porque es que la Biblia nos dice, la fe sin obras es muerta, pero para trasladar la fe a las obras se requiere valentía. Y esta mujer, sí, creo en el Señor Jesús, creo que Él me puede sanar, pero tenía que haber tenido mucha valentía para meterse entre la gente. Una mujer con flujo de sangre, cualquiera que lo hubiese identificado con el flujo, la habría maltratado. Claro. Pero ella se llena de valentía, toca al Señor, recibe sanidad, pero no acaba ahí la valentía, sino que el Señor detiene a todo el mundo. ¿Quién me tocó? Y ella por dentro, si yo digo que soy yo y cuento todo, ¿qué van a decir? Pero Así sigue es. siendo valiente esta mujer, digo yo que más valiente que muchos de esos hombres que estaban ahí, y se para y dice, fui yo, Señor. Esa valentía de la mujer me parece impresionante porque la fe tiene que ir acompañada de valentía. A veces queremos ver milagros del Señor, pero no somos capaces de tomar pasos de fe porque esos pasos requieren ir a veces en contra de las cosas, arriesgarnos a cosas, pero es la única manera de ver la gloria de Dios. Y no solamente hacia los demás, sino mi propia estima. O sea, de saber que de pronto me iban a señalar, a rechazar, a juzgar, pero por encima de eso, ella tenía sus ojos puestos en el Señor, que es lo que yo pienso en este momento. Yo creo que ella no se puso a mirar toda la multitud, sino que sus ojos estaban puestos en el Señor y en poder tocarle. Y determinantemente en nuestras vidas eso es lo que necesitamos en las dificultades y en las situaciones adversas de la vida, y es no dejar de mirar al Señor, es no distraernos por las voces que nos rodean, por las personas que nos rodean, sino mantener nuestra mirada puesta en el Señor y extender nuestra mano a tocarle con nuestra fe. Interrumpimos este episodio para comentarles algo. Queremos recomendarles otro podcast para que lo escuchen inmediatamente después de que escuchen este episodio, 180 grados viviendo por fe. Y escucharemos de aquellos que han visto la gloria de Dios cómo fue esa experiencia. Hay otra mujer, no la teníamos aquí planeada, Mari, yo sé porque me voy a salir un poquitico del libreto, se lo confieso a nuestros oyentes, pero hay una mujer que a mí también siempre me ha impresionado y es la mujer cananea o sirofenicia. Aquella que rápidamente les cuento a nuestros oyentes, viene del extranjero, no es judía, busca al Señor y justamente el día que viene a buscar al Señor, pues el Señor había decidido tomar un día de descanso. Y yo imagino a la mujer buscando a Jesús y Jesús habiéndole dado orden a los discípulos, vea, voy a descansar, que nadie me moleste. Seguramente los discípulos le dijeron, no molestes al maestro hoy, pero ella siguió insistiendo hasta que por fin, después de mucha dificultad, logra encontrarse con Jesús. Y uno dice, no, esta mujer va a ser premiada por todo ese esfuerzo que tiene. Y cuando llega donde el Señor le dice, Señor, mira, es que mi hija está enferma y he venido desde el extranjero porque sé que si tú das la orden, mi hijo sanará allá donde esté. Y Jesús le responde con una frase que me parece fuerte, muy fuerte. Yo digo que es de las veces que Jesús ha hablado más duro de toda la historia. Y Jesús le dice, mira, es que no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Porque Jesús se le puso en una posición defendiendo al pueblo de Israel, diciéndoles, mira, yo he venido es a ministrar a los judíos, a ministrar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero la mujer, en vez de llenarse de orgullo, en vez de llenarse de rabia o de enojo, de dar la vuelta a irse, le dijo, sí, Señor, pero es que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y yo digo que a mí esa frase de esa mujer, hay muchas frases de Jesús que me estallan en la cabeza porque yo digo, ¿cómo el Señor dijo esto en esta situación? Pero este es un caso donde yo digo, ¿cómo esta mujer dijo esto? O sea, yo no sé a quién se le ocurre dar esa explicación a Jesús, a uno de los más grandes maestros en ese momento, de responderle de esa manera. Y claro, Jesús realmente queda desarmado, por eso Jesús se sorprende, dice, mujer, me sorprende tu fe, y como creíste te se ha hecho. Y para mí esta mujer ha sido un referente de fe, de perseverancia, de insistencia. Yo creo que no hay en la historia de Jesús otro ejemplo para hablar de una fe persistente como es el caso de esta mujer. Sabes que nosotros tenemos que luchar muchas veces con esos razonamientos
o esos argumentos que nosotros mismos nos hemos establecido en nuestras mentes o que nos han enseñado otros que nos limitan, ¿sí? Que nos ponen precisamente eso, esos obstáculos para acercarnos al Señor. Y el Señor en esta historia lo que nos muestra también es que la salvación es para todos, ¿no? Aquí también se abre como esa puerta para decirle a las personas, no es exclusivo, la salvación de Jesús no es exclusiva, los milagros no son exclusivos, la gloria de Dios no es exclusiva. Depende de la actitud de tu corazón, de cómo estés, de tu fe, de lo que estés dispuesto también a hacer por el Señor. Y también nos demuestra eso, ¿no? Y se puede decir que casi que es como una profecía práctica de lo que luego iba a pasar en el tiempo después, cuando el evangelio se esparciría no solo a los judíos sino a los gentiles y a todo el mundo, ¿no? Hasta nuestros días. Pero esta mujer es una de las primeras extranjeras que recibe ese beneficio y nos da ese ejemplo tan impresionante. Ahora, que es doblemente, perdónenme que haga énfasis, pero es doblemente impresionante porque no solo era extranjera, sino que era mujer. Así es. O sea, ella sabía todo lo que se exponía y aún así insistía, porque si algo sabemos es que las mujeres tienen una terquedad cuando se proponen algo que no hay quien las detenga. Y eso yo siempre se lo exaltaría a las mujeres, y qué bueno que esa terquedad se enfoque a servir al Señor, porque yo sé que cuando la mujer se propone servir al Señor con el corazón, eso van a suceder cosas impresionantes, maravillosas, como todos estos ejemplos. Pero mira que va acompañada también de una actitud muy linda, de una actitud de humildad, de una actitud sencillez, como de respeto y honra hacia el Señor, ¿sí? O sea, era no solamente, pues, valiente por lo que estaba haciendo, sino que en su corazón había una actitud correcta y estaba la motivación correcta también. Así que yo creo que eso movió el corazón y conmovió el corazón del Señor Jesús de una manera extraordinaria. Y también muy inteligente, ¿no? Era una mujer muy inteligente, o sea, ella dijo, si quiere oféndame, dígame lo que quiera, pero yo me voy por lo que vine, yo de aquí no me voy con mis manos vacías. Y esa es justamente la capacidad que tiene la mujer de lograr lo que quiere. Ella dijo, yo agacho aquí la cabeza, pero allá mi hijo se sana, y así sucedió. Sabes que también ahí se manifiesta la motivación de la fe, ¿no? Que es el amor. El amor por el Hijo, en este caso, la llevó a ella a todo con el Señor. Aguantar y eso y me hace pensar a mí que a veces lo que no tenemos son las motivaciones correctas cuando nos acercamos a Dios. Y debe ser eso, el amor que tenemos hacia Él, la convicción que tenemos de lo que Él es, porque mira que eso trae muchas respuestas en el corazón del Señor. Me ha parecido muy chévere este episodio porque hablando de mujeres, hemos hablado de muchos temas. Hemos hablado de amor, de motivaciones, de una fe práctica, hemos hablado de una actitud correcta, de perdón, de salvación y todo alrededor de los ejemplos de estas mujeres. Pero hay otra mujer que a mí me impresiona muchísimo y es la mujer samaritana. Nosotros hace unos episodios atrás la mencionamos un poquito cuando hablamos de la adoración, pero hablando de ella debo contextualizar un poco, y es que los judíos y los samaritanos se detestaban. O sea, ahí dice que tenían alguna diferencia, dice la Biblia, para adornarlo un poquito, pero realmente se detestaban. Es más, alguna vez para ofender a Jesús lo llamaron samaritano porque era una ofensa. Y los judíos, y hablando de mujeres, los judíos tenían un dicho terrible que era: Dios, te doy gracias por no haber sido samaritano y por no ser mujer. Imagínate. Eso era una cosa terrible, esa sociedad, la condición en la que estaban las mujeres. Por eso es que digo este comentario, porque quiero hacerle ver a nuestros oyentes que lo que hizo Jesús al abrirle estos espacios a las mujeres era un mensaje para todos. Y Jesús se topa con esta mujer, que es mujer y es samaritana. O sea, era impresionante. A plena luz del día se topa Jesús, posiblemente sobre el mediodía, en un lugar desértico, y se topa con esta mujer. Y curiosamente la mujer venía a sacar agua y Jesús simplemente pudo haberla dejado pasar. Pero tú y yo sabemos que no es así, que el Señor tenía todo fríamente calculado
Y ese era el lugar en el que él debía de estar. Ay, exacto. Y viene Jesús. Jesús es el que busca charla con ella. Así es. Ella vio que era judío y tal vez dijo, lo miraría feo, creo yo, y fue a sacar agua, pero Jesús es el que se le acerca. Y aquí hay algo impresionante en eso. A veces uno no se fija en esos detalles, pero hay algo impresionante y es que Jesús está promoviendo esa charla con esa mujer para darnos una enseñanza valiosísima. Él la busca, él va y la busca con una simple pregunta, ¿no? ¿Puedes darme de beber? Que abrió todo el escenario para una charla. Sabemos que Jesús luego le dice, ella le dice, ¿cómo me hablas a mí que soy samaritana y me pides agua? Y Jesús le dice que él tiene un agua de la cual nunca tendrá sed. Ella le habla de que cree que es profeta, hablan de la adoración, que si quieren ampliar un poco este tema de la oración, vayan 2 episodios atrás en nuestro podcast y allí encontrarán un poco. Y después de todo esto, pues Jesús le dice, ve y trae a tu marido. Y dice, Señor, no tengo marido. Y Jesús le dice, sí, es cierto, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Le sumamos una característica más difícil, samaritana, mujer, y aparte, pues una mujer con muchos conflictos, ¿sí? Y esto me parece, esto le da valor a la historia, porque Jesús no se fue donde la mujer, ay, la más delicadita, la más santica, la más sin errores. No, Jesús fue donde una mujer muy necesitada, con muchos problemas. Es más, muchas veces se entiende que esa mujer fue a sacar agua a mediodía en un lugar desértico, porque no podía venir a otra hora del día, porque las mujeres eran las encargadas de sacar agua en esa época y ellas iban muy temprano en la mañana cuando el sol todavía no había salido para evitar la fatiga, pero ella va a mediodía seguramente para no tener roces con las mujeres del pueblo. Y Jesús tiene contacto con ella, habla con ella y habla de temas trascendentales, adoración, del Espíritu Santo, de los propósitos de Dios y aparte sana el corazón de esta mujer. Eso me encanta porque cómo el Señor la restaura de esa manera tan especial. Me imagino yo lo mal que ella se sentiría, tener que cargar con su pecado, además un pecado que era público, y poder ella experimentar en ese momento de parte del Señor ese perdón que de pronto ella no sentía tan merecido. Pero no solamente el perdón, sino también la restauración, cómo el Señor le restaura con ese amor, sin juzgarla, sin señalarla, simplemente la confronta, ella es sincera delante del Señor y el Señor le ofrece esa oportunidad de no volver a pecar y de llevar una vida diferente. Muchas veces nos sentimos en esa condición de no ir al Señor porque pensamos que nuestros pecados son terribles, que nuestra vida es terrible, que no tenemos perdón de Dios. Ese dicho muchas veces la gente lo dice, pero realmente el Señor acá no está clasificando tu pecado. Aquí no se trata de quién tiene un pecado más grande que otro, sino de la actitud de arrepentimiento correcta y cómo el Señor se logra en ese diálogo ver esa actitud de ella, esa disposición de querer cambiar y cómo el Señor la confronta y le da esa nueva oportunidad. El Señor es Jesús de oportunidades y me encanta que el Señor le dé la oportunidad a la mujer de ser rescatada, de ser restaurada y de dar restitución. Y no solo toda esta obra de Jesús, sino que es tal vez una de las primeras mujeres evangelistas. Así es. Porque ella dice, la Biblia, deja su cántaro, al final el Señor se quedó con sed, deja su cántaro y sale corriendo al pueblo, lo cual nos muestra que la transformación fue real. Radical. Porque ella llegó al pozo siendo una mujer y salió siendo otra. Su autoestima, su dignidad, su posición en Cristo fue otra. Por eso ya fue y habló con todos en el pueblo. Y fue la primera mujer que llevó el evangelio. Y no solo eso, sino que lo llevó a samaritanos. Y entonces, vengan porque he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora yo también digo, ¿qué pasaría? ¿Será que la Biblia nos dice dejó el cántaro y se fue? Pero yo creo que algo tuvo que haberle dicho a Jesús, porque Jesús sabía que ella iba a volver. Sí. Seguro le dijo, no, espérate, no te vayas, por favor, que son cosas que pronto la historia no nos dice, aquí no las imaginamos. No te vayas, por favor, yo quiero traer a todos para que te conozcan. Y Jesús no se lo impidió, no le dijo, venga, que es que las mujeres no son llamadas al ministerio. No, Jesús le dijo, vaya. Bueno, aquí ya nos imaginamos un poco, ¿no? Y con qué autoridad, porque imagínate si todos conocen tu pecado y tú llegas a hablar de esta transformación tan radical.
no solamente estaba dando el mensaje, sino que estaba testificando de él. Así que con mucho más poder fue impactante el mensaje de salvación a los samaritanos. Y el pasaje nos cuenta que muchos llegaron al Señor y después le decían a la mujer, ya no solo creemos por lo que tú nos has dicho, que es ese mensaje evangelístico, una mujer evangelizando, sino lo creemos por todo lo que nosotros hemos visto directamente en Jesús. Y tenemos la primera mujer evangelista, realmente impresionante. Los discípulos lo vieron hablando con la mujer samaritana y ellos mismos se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer. ¿Sabes una cosa? Yo pienso en todos los momentos de la vida de Jesús y encontramos a las mujeres en todos ellos, durante todo ese ministerio, esa época del Señor estar por los caminos, de sanidad, de liberación. En todo tiempo las mujeres estuvieron ahí, no solamente acompañándoles, sino también siendo testigos y siendo partícipes de la gloria del Señor. Pero hay un momento que me impacta mucho y es el momento cuando el Señor va a la muerte y dice el texto que los hombres ya no estaban, los discípulos se habían ido, todos se habían fueron. Esparcido, se habían escondido, ya sabemos que Pedro lo había negado. Mari, es que eran unos hombres muy valientes. Y me impacta esto porque en todas las historias cuenta que habían multitudes. Luego de pronto en algunas estaban los 12, en algunas estaban los 3. Pero en ese momento tan determinante en la historia ya no estaban los hombres. ¿Y quiénes estaban? Las mujeres. Llorando, estaban hay llorando. Yo aquí ya me sentí yo así como oído, pero no, creo que también, ahí el único que creo que estuvo en la resurrección fue Juan, ¿no? Ah, bueno, no, gracias Juan, donde estés, gracias. Pero es que eran muchos hombres. Claro, y no solo eso, sino que eran los llamados a estar ahí. Exacto. Porque eran los discípulos. No, creo yo que es que uno se esperaría que estuvieran ahí después de leer tantas historias sabiendo que ellos le acompañaban. Y de ver tantos milagros y de saber que el Señor había dicho que iba a morir pero que también iba a resucitar. Y me impacta, bueno, lloronas como seamos, pero ahí estábamos, a los pies del Señor seguían, con un corazón humilde, viendo cómo se cumplía hasta la última palabra que el Señor Jesucristo les había dicho, porque también ahí podemos ver eso, ¿no? Esa confianza, esa convicción que había de lo que el Señor decía se cumplía. Y ellas estaban siendo en ese momento testigos de ese cumplimiento. Y de un amor incondicional, Mari, porque allí estaban esas mujeres y mostraban con sus lágrimas y con su llanto el amor que tenían por el Señor. Y no solamente por el hecho de ser su hijo en el caso de María, sino porque sabían que era el siervo de Dios, que era el Mesías. Ellos conocían porque habían recibido de Jesús esa misma instrucción y les dolía ver al Señor allí crucificado, pero nunca dieron la espalda, sino que permanecieron allí. Nunca dieron la espalda. Yo siempre resalto eso de las mujeres. Ellas están ahí con uno hasta el final. Fieles. Es la fidelidad, también podemos ver en este caso. Y bueno, y también vemos algo especial, ¿no? Y es que en ese último momento el Señor también da esa palabra de consuelo y de restitución cuando el Señor le dice a su madre que ahí estaba Juan. Por algo estaba también Juan en ese momento particular de la historia y quedó ahí estaba plasmado. Para que María recibiera un reemplazo. O sea, Juan estaba por una mujer ahí. Y bueno, y vemos que llega este momento y se culmina. Y las mismas mujeres estaban en el momento del sepulcro, allí perfumándole, allí preparando el cuerpo, allí con sus lágrimas, con sus hierbas, pero seguían allí. Donde uno pensaría que ya se había acabado la historia, donde uno pensaría que ya no más había qué hacer. Y no solamente eso, porque prepararon, lo dejaron allí, pero regresaron. ¿Por qué regresaron? Porque Jesús les había dicho que iba a resucitar. Amén. Esa me la sabía. Pero me impacta, Paz, porque uno dice, pues ya aquí no hay nada más que hacer. Humanamente pensaría uno eso, ¿verdad? Y cómo el Señor, pero mira los planes, y cómo el Señor, estando allí esta mujer nuevamente, vuelve el Señor a levantarse
a dar ese mensaje. Pero Mari, perdóname, te interrumpo, porque es que debo aclarar que los discípulos, estas mujeres sabían que el Señor iba a resucitar porque Él lo había dicho. Así es. Se lo había dicho a los discípulos. Cuando Jesús lo cuenta a sus discípulos. Lo que nos dice que ahí presentes también había mujeres, aunque la Biblia diga estaban sus discípulos y todos creamos que solo eran los 12 discípulos de Jesús, allí también había mujeres escuchando y sabían que el Señor había dicho que resucitaría el tercer día. Pero Pedro y los demás discípulos también lo habían escuchado. Ahora, ¿por qué si ellos sabían la misma palabra que Jesús había dado? Porque ellos no estaban allá. Las mujeres estaban allí pendientes, esperaban. Yo sé que sería una locura. Bueno, el Señor dijo que resucitaría el tercer día. Pero por lo menos, así parezca una locura, pues yo digo, me voy a ver si es verdad o no. Sí, a ver qué pasa. Sí, le creo. Digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo peor que puede pasar es que siga ahí. Y resulta, pero lo mismo pudieron haber dicho los hombres y no lo hicieron. Ellos se quedaron en sus lugares, ni siquiera tal vez se percataron, sino que estaban en sus cuentos. Ya algunos estaban otra vez en sus vidas anteriores. Así es. Pero estas mujeres estaban esperando el cumplimiento de lo que Jesús les había dicho. Y me encanta entonces cómo el Señor sigue con su plan con las mujeres, porque verdad, allí se revela a esta sierva y le cuenta que era real y cómo ella nuevamente es protagonista en la historia para salir corriendo a contarle a los demás que se había cumplido lo que el Señor había dicho. Y es que esto me parece impresionante. Yo he usado en este episodio mucho la frase impresionante, pero yo sé que nuestros oyentes me van a entender. Pero primero, empezamos hablando de María, la madre de Jesús. Después de 400 años de silencio, el Señor da la revelación más grande a una mujer. Y luego, la más grande de toda la historia, la revelación más grande de toda la historia de la humanidad para nuestra fe cristiana, y se la da a una mujer. Así es. No fue porque se la encontró por el camino, no fue coincidencia, no fue porque, bueno, no había más, no fue por eso. Él se le pudo haber aparecido a cualquiera de sus discípulos, pero se le apareció a estas dos mujeres. Si no estoy mal, una era María Magdalena, la otra era otra María, pero no sabemos con claridad cuál. Pero Salomé. Y Salomé, bueno, mira, ahí estaban tres hermosas mujeres y se les aparece Jesús a darles la noticia más importante de la historia, el anuncio más importante de la historia. Y no solo eso, Mari, sino que para muchos de estas mujeres son las primeras personas llamadas apóstoles. ¿Por qué? Porque el apóstol es el enviado, el que se le envía a decir una noticia, en este caso una gran noticia. Y por eso, y en los primeros siglos de la iglesia, muchos tuvieron a estas mujeres como apóstoles de apóstoles, porque fueron enviadas a decirles un gran mensaje a los apóstoles, y no solo enviadas, los apóstoles se llamaban apóstoles, por eso luego, perdón si me disculpan si me enredo un poquito en la explicación, pero por eso Pablo luego más adelante defiende su apostolado, diciendo que el apostolado de él pues es su obra, porque los apóstoles eran aquellos que habían recibido el envío, se me va el término, habían recibido esa orden de Jesús de predicar. Ellos eran los apóstoles, los que la habían recibido directamente de Jesús. Por eso Pablo luego está defendiendo que él es apóstol, porque Jesús se le apareció en el camino y fue Jesús quien lo envió. Le dijo, tienes que ir y en ti mostraré mi gloria y tal cosa y tal otra. Pero estas mujeres también fueron enviadas por Jesús. O sea, por eso muchos tienen a estas mujeres como apóstoles, porque recibieron una orden de Jesús y una orden, mejor dicho, impresionante. Vayan y den la noticia más importante de la historia y cuéntensela a mis discípulos, porque Jesús las envió a que se la contaran a sus discípulos. Y tuvo que haber sido entonces ahí, claro, la convicción de los que las conocían, porque habían andado con ellas. O sea, ahí hablamos de que eran cercanos, desconocidas. Exacto, de que realmente sí eran cercanos, porque las mujeres hacían parte de ese grupo selecto del Señor Jesucristo. Y cómo el Señor hace, aquí hablo yo del llamado, porque determinantemente el Señor así nos llama, al servicio, en esos encuentros personales, donde nuestras vidas no vuelven a ser las mismas, donde estamos convencidos y vamos hasta la muerte por ese llamamiento que el Señor nos ha hecho, así muchas cosas se presenten, y ese es el empoderamiento que el Señor da,
¿sí? Y es lo que nos lleva a nosotros a servirle al Señor con tanto amor y con tanta pasión, porque este llamado no lo hemos recibido de hombres, este llamamiento lo hemos recibido desde el Señor y las vemos a ellas así, con toda esa fuerza, con esa autoridad, con ese poder dado del mismo Señor Jesucristo a hacer lo que les había mandado hacer. Y aquí yo hago la reflexión, y Sami, es que a veces no nos la creemos, porque el Señor nos ha llamado y la Biblia dice que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el poder que el Señor nos ha dado a nosotros. A veces no nos la creemos, a veces esperamos verlo en otros y pensamos que el Señor no lo puede hacer con nosotras, pero el Señor sí lo puede hacer y aquí lo está demostrando. El Señor puede usar a las mujeres, el Señor da equipamiento, da empoderamiento, da autoridad, da poder a las mujeres para que ejerzamos ese llamado de parte directa del Señor con todo el respeto, la sumisión que debamos también a los siervos, porque mira cómo ellas van a los discípulos, o sea, ellas no lo hicieron tampoco a donde ellas quisieron y como ellas quisieron. Ni ellas fueron por su voluntad. Si Jesús no las envía, hasta de pronto ni les cuentan nada. Pero fue porque Jesús las envió. Y aquí quiero dar mi punto de vista, tengo que aclararlo porque ustedes no van a encontrar lo que voy a decir a continuación en la Biblia, en el pasaje del que estamos hablando, pero quiero dar mi punto de vista de esto. Y es que, ¿por qué Jesús se le aparece a estas mujeres? Porque eran las mujeres las que estaban ahí pendientes de que el Señor se le cumpliera. Si hubiesen sido los discípulos, tal vez Jesús se le hubiese aparecido a los discípulos. Es decir, que en gran parte lo que quiero decir con esta idea es que es también meritorio. Ellas se habían ganado ese lugar porque habían estado ahí, habían creído en que Jesús iba a resucitar al tercer día. No sé si lo hubiesen creído plenamente o simplemente hubiesen ido a comprobar, pero fueron a mirar qué era lo que pasaba. Y por eso Jesús se les apareció. Cuando ellas vienen y le cuentan a los apóstoles, Pedro sale corriendo con otros apóstoles a comprobar. Y pasa otra escena que a mí también siempre me deja inquieto y es que Jesús no se les aparece. Jesús no se les aparece. ¿A quienes se encuentran ellos? Cuando llegan a la tumba, la encuentran vacía. Y encuentran un ángel. Y les dice: aquel que ustedes han venido a buscar ya no está acá, sino que vive. Y entonces, claro, ellos se sorprenden y se regresan. Luego Jesús se les aparece y cuando están todos reunidos, pero fíjese que ya aquí ellos, aunque fueron a la tumba, Jesús no estaba esperándolos. Porque no es lo mismo tratar con un ángel que tratar con Jesús. A las mujeres Jesús se les apareció, no fue un ángel. Si hubiesen ellas encontrado el ángel, también habrían creído. Y si el ángel les dice vaya, cuenten, ellas habrían hecho caso. Pero no fue el ángel el que se les apareció, fue Jesús mismo. Cuando fueron los discípulos, fue el ángel. También yo pienso que esto es un mensaje, o sea, ustedes eran los que tenían que estar aquí. Ustedes eran los que tenían que creer en la palabra. A veces nos cuesta creer porque nos parecen cosas impresionantes lo que el Señor nos dice, pero hay que creer, hay que estar ahí en el lugar correcto. Así cuando es. El Señor quiere. Y el ángel les dice: no, regrésense por donde vinieron, ya el Señor no está aquí. Después Jesús se les aparece y les confirma el llamado y todo eso. Pero a mí me parece eso impresionante. Pedro y los otros discípulos se regresan, pero sin ver a Jesús. Porque ya no era el tiempo de estar ahí, ellos tenían que haber estado antes. Así es. Por eso yo les invito a los oyentes a que le creamos al Señor y a estar ahí. A veces no es lo mismo estar y no estar. Hay una teoría que habla de estar en el lugar correcto, a la hora. Esa es la oportunidad. Hay muchas oportunidades y mucha gente que ha tenido éxito porque estaba en el lugar correcto, a la hora correcta. Y así nosotros tenemos que estar. No es lo mismo estar un domingo en la casa del Señor que estar en mi casa descansando. No, hay que estar en el lugar correcto a la hora correcta. Y una vez más las mujeres nos dan ejemplo de eso. Y me encanta esta reflexión porque esto nos tiene que motivar. El Señor puede hacerlo, claro, en su soberanía el Señor lo puede hacer. Pero yo creo que el Señor mira eso en nuestro corazón. O sea, tenemos que movernos. Si tú amas, tú corres. Si tú deseas, tú buscas. O sea, esto depende de cómo estoy yo realmente con el Señor y no importa el tiempo que llevemos de conocer al Señor. Esa sed, esa pasión, ese amor por el Señor y por las cosas del Señor nos tiene que mover. Sí, Sami, no podemos acomodarnos cuando ya llevamos tanto tiempo de conocer a Dios, sino que nosotros tiene que seguir viva esa pasión y esa fuerza por seguir haciendo las cosas.
Y quiero terminar esta parte reflexionando en que vemos cómo se cumple también en el tiempo de Pentecostés. Dice la Biblia que las mujeres estaban ahí también con ellos reunidos cuando el Señor se manifiesta de esta manera tan poderosa y tan sobrenatural, y viene ese derramamiento del Espíritu Santo sobre todos. Y ya estaban ahí juntos otra vez, todos como discípulos, dispuestos a seguir sirviendo al Señor, muy seguramente con ese fuego y ese amor, esa pasión por lo que había sucedido. Pero como el Señor allí otra vez todos reunidos, veo yo que es el tiempo de restituir, ¿sí? Y este año nosotros estamos hablando de restitución. Y yo aquí veo ese tiempo de restitución, el tiempo en el que el poder sobrenatural del Espíritu Santo llega sobre la iglesia cuando estamos con la actitud correcta, con la disposición correcta en nuestro corazón, con ese anhelo de poder agradar a Dios, de ser parte activa de la obra de Dios, porque tiene que haber ese querer para que el Señor dé la llenura, el equipamiento, el empoderamiento. Tiene que haber ese querer, no importa si no sabemos cómo, pero que queramos hacerlo para el Señor. Y ahí viene esa gloria de Dios. Yo pienso en ese momento y realmente anhelo en mi corazón poder vivir ese tiempo nuevamente. Además, el Señor lo ha prometido también para nosotros, que ese tiempo vendrá. Y ahí estamos todos incluidos. Están las mujeres, los jóvenes, los niños, los adultos. Ahí estamos todos incluidos, porque dice que la gloria será mayor y nosotros somos dispuestos a verla. Ya no existe diferenciación alguna, pero escogiste una historia para cerrar con broche de oro, porque esta historia del Pentecostés es impresionante. La palabra de hoy. La palabra de hoy. Porque es que el Señor Jesús, yo trato de entrar en contexto de toda la historia, pero es que el Señor Jesús le dijo algo a los discípulos, y Él les dijo antes de partir, les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa el pasaje? Que a quienes se les iba a dar el Espíritu Santo. Se les iba a dar el Espíritu Santo a aquellas personas que iban a ser enviadas a evangelizar el mundo entero. En otras palabras, el Espíritu Santo se le iba a dar a aquellas personas que iban a participar del ministerio. Porque el Espíritu Santo no solo nos permite tener una comunión con Dios, sino que el Espíritu Santo nos equipa con dones, con talentos, con poder. Por eso dice, recibiréis poder. Eso significa que sobre las personas que el Espíritu Santo descendiera, eran las que estaban llamadas a ejercer el ministerio porque acababan de recibir poder. Y cuando una persona recibe poder, no se puede tener poder si no se tiene autoridad. El poder y la autoridad van unidas. Y todos estaban reunidos, como lo dices, Mari. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores. Todos estaban reunidos allí en el aposento alto. Todos, esta frase me parece maravillosa. Todos sin excepción, porque a veces también desmeritamos la obra del joven porque es de temprana edad, del niño porque es un niño, pero todos estaban allí. Sí. Y el Espíritu Santo descendió sobre todos para enviarnos un mensaje, que todos estábamos incluidos en la obra del Amén. Señor. Yo he tenido experiencias donde un niño que todavía no entiende el mundo viene y el Señor lo toma en profecía y nos ministra y nos habla, o he visto niños orando por personas y reciben sanidad, he visto jóvenes dándonos ejemplos de vida impresionantes, he visto adultos mayores que ya con sus pocas fuerzas son capaces de correr la milla extra para que el Evangelio sea llevado. Amén. Conozco hombres que nos han dado un ejemplo impresionante y mujeres pues que nos seguirán sorprendiendo, porque ya no importa ni la edad, ni el género, ni la posición. Dios nos llama a todos al ministerio y sobre todo se posó el Espíritu Santo con fuego y con lenguas, porque no era solo Pedro y los discípulos los que estaban hablando en lenguas, eran todos empezaron, los que están allí en Jerusalén, porque había una gran fiesta, empezaron a entender
que el evangelio en sus idiomas, significa que estaban siendo evangelizados en su propio idioma por niños, por mujeres, por hombres y dentro de ellos los discípulos. Y claro, yo imagino, claro, todo el mundo es una sorpresa, una cosa impresionante, estos de dónde saben todos estos idiomas, y por eso Pedro tiene que levantarse y poner orden y dar un mensaje que el Señor usa para ganar a miles. Pero realmente el evangelio se predicó ese día en el idioma de todos, por la boca de todos los que estaban allí en el aposento alto, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, todos estamos incluidos en el ministerio. Y yo creo, Sammy, que esto debe ser para nosotros un ánimo en este día. Y es saber que el Señor conoce nuestro corazón y que en las manos del Señor todos somos valiosos, útiles, especiales, que el Señor no se ha equivocado cuando nos ha llamado. Así que tú que estás ahí escuchando este mensaje, estás en el lugar correcto, el Señor te ha llamado con propósito, Él no se ha equivocado, así tú pienses que no estás capacitado, pero el Señor sabe con qué propósito te ha llamado y de qué manera Él te va a usar. Gloria a Dios, Mari, por esa invitación y yo la reitero, dispóngase para que el Señor haga cosas sorprendentes. Yo sé que el Señor nos va a sorprender este año, es de la disposición de nuestro corazón de lo que depende, así que les animo. A las mujeres les deseo un feliz mes. Estuvimos todo este mes vamos a estar hablando temas relacionados a ese ministerio de la mujer, Mari, a ese ejemplo de las mujeres. Muchas gracias a ti por la invitación, un abracito para todas las mujeres y a todos los varones que honren y amen y cuiden a sus mujeres. Por favor, si usted me escucha, vaya, llame a su esposa, si no está con ella, dele un beso a su mamita, a sus hijas, porque Dios le ha entregado un tesoro muy grande con esas mujeres que ha puesto en su vida. Mari, muchísimas gracias, yo me la he pasado muy bien en estos episodios, me he disfrutado esta charla contigo, te agradezco de participar en este espacio. Muchas gracias a ti y un abracito para todos. Dios les bendiga. El desafío para esta semana es: queremos invitarle a que por favor usted lea en su Biblia cada una de las historias de las mujeres que hemos tocado en este episodio. Este será el desafío que estaremos desarrollando en estas semanas del mes de marzo. El propósito es que podamos conocer un poco más de las mujeres que estuvieron en el ministerio de Jesús. Entonces, suerte, que comience el desafío.